Después de haber trabajado en el punto anterior los operadores en mecánica cuántica, vamos a hacer un ejemplo de cómo operar con los operadores. Dice que encontremos el cuadrado del operador A. Bien, vamos a hallar el cuadrado de A, siendo A el operador derivada respecto de x más x. ¿Cómo se define el cuadrado de A? Pues nada, simplemente es A por A. A por A. Y dado que A es derivada más x, pues vamos a sustituir. Voy a representar la derivada respecto de x por d más x y por otra vez a, d más x. Este sería el operador a cuadrado y lo obtendríamos de esta forma, multiplicando d más x por d más x. Para ayudarnos a operar vamos a poner delante una función f de x. O sea que en realidad vamos a hallar a al cuadrado actuando sobre una función f de x, una función general, porque eso nos ayuda a trabajar. Así que nada, vuelvo a escribir otra vez ese producto de a por a y le ponemos delante la función f de x. Vamos a obtener un resultado en el que la función f de x nos va a quedar en él. Vamos a obtener un operador actuando sobre la función f de x y ese operador que obtenemos va a ser el a cuadrado. Es decir, que después al final quitamos la f de x que acabamos de añadir, quitamos la f de x, la quitamos aquí y ya sabemos cuánto vale a cuadrado. Bien, ¿cómo hacemos esta operación? Lo primero, bueno, aquí tenemos una suma de operadores, d más x actuando sobre una función. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es realizar esta suma. Lo primero, d más x actuando sobre f de x. Esta suma que tengo aquí la dejo para el final. Así que d más x, copiamos la primera suma sin hacerle nada y hacemos que la suma d más x actúe sobre f de x y me queda d actuando sobre f de x, que significa derivada de f de x. También esto lo podemos llamar f' de x, lo podemos llamar derivada de f de x respecto de x o simplemente dejarlo así como lo tengo. A mí me resulta más cómodo dejarlo de esta forma y entonces lo voy a expresar así. Y después tengo x actuando sobre f de x, pues más x que actúa sobre f de x. Bueno, le puedo dejar el operador, aunque x es un operador multiplicativo que simplemente va a multiplicar y x por f de x pues me va a dar eso, la función multiplicada por la variable x. Ahora, una vez que tengo aquí tenemos una suma de funciones, esto es una función y esto es otra. Y aquí tengo de nuevo, bueno, o mejor dicho, todo esto es una función que está formada por dos que se suman, pero es una función. Y por tanto aquí tengo una suma de operadores, otra suma de operadores, d más x actuando sobre esta función. ¿Y cómo se suman operadores? Pues como vimos en el punto anterior, ¿no? Bueno, igual que hice aquí la primera suma, d actuando sobre la función, x actuando sobre la función, pues aquí igual, d actuando sobre toda esta función y después más x actuando sobre toda esa función. Bueno, pues lo vamos a poner. d que actúa sobre la función de f de x más x f de x y más x actuando sobre toda esta función. X que actúa sobre d f de x más x f de x. Bien, ahora aquí tengo un operador d que está actuando sobre la suma de dos funciones. Y en este caso necesitamos de una propiedad que se llama linealidad del operador d para que se cumpla que d actuando sobre la suma de funciones es lo mismo que d actuando sobre cada una de ellas por separado. Debería ser un operador lineal d. Y aquí también x, para poder operar sobre esta suma de funciones, aquí tengo una suma de funciones, y hacer x por esta función más x por esta otra, x debería ser lineal. Bien, suponiendo que esos operadores sean lineales, pues pasamos a operar. D por d, d cuadrado actuando sobre f de x, d cuadrado actuando sobre f de x. Ahora d por x más d por x actuando sobre f de x y ya pasaría a esta otra, a la acción del operador x sobre esta suma de funciones, que es x por d más x
por d actuando sobre f de x más x por x, voy a ponerlo como x cuadrado, actuando sobre f de x. Bien, ahora vamos a trabajar un momento con esta expresión que tengo aquí. Voy a hallar lo que vale d actuando sobre x f. Vamos a calcularlo aquí aparte. D que actúa sobre x por f de x. Bien, aquí el operador x multiplica la función f de x y me da x por f de x, una función que es producto de dos, x y f de x. El operador derivada actúa sobre ella y deriva. Derivada de x, 1, me queda f de x. Derivada, dejo x sin derivar y derivo f de x, que sería algo así. O bueno, f' si prefieres, f' de x o d actuando sobre f de x. Vale, ahora al sustituir esta expresión que es el resultado de esto de aquí, si lo sustituimos ahí, f de x más xd por f de x, observamos que este valor y este son iguales y por tanto podemos sumarlos y poner dos veces uno de ellos, dándonos el siguiente resultado por fin. D cuadrado, que actúa sobre f de x, y después aquí xd más 2xd actuando sobre f de x, más f de x, esta f de x de aquí, y después más esta al cuadrado, más, o sea, x cuadrado actuando sobre f de x. Bueno, y ahora podemos sacar fuera la f de x, vamos a coger y ponerla como un operador que actúa sobre ella, una especie de factor común, el operador d cuadrado más 2xd más x cuadrado, y esta f de x que tengo aquí cuenta como el operador 1, todo es operador actuando sobre f de x. El operador de cuadrado actúa sobre f de x y me da el primer sumando. El 2xd actúa sobre f de x y me da el segundo sumando. El f de x actúa sobre el 1 y me da el tercer sumando. Y el f de x y el x cuadrado actúa sobre el f de x y me da el último sumando. Así que, por tanto, el operador a cuadrado, definido como a por a, se puede expresar de esta forma siempre que a sea el operador d más x. Con el operador con a definido como d más x, el cuadrado de a viene dado por esta expresión que subrayo en rojo. Bueno, vamos a pasar a hacer otro ejemplo, porque este parece que me ha quedado muy complicado. Vamos a hacer el apartado b, en el que de nuevo tenemos el operador d que es derivada respecto de x y me pide que demuestre que d más x por d menos x es d cuadrado menos x cuadrado menos 1. Vale, pues nada, vamos a calcularlo. D más x por d menos x. Le ponemos una función f de x delante para ayudarnos, que después la vamos a quitar al final para dar el resultado de este producto de operadores. Y empezamos primero actuando con el operador d menos x sobre la función. Y nos va a quedar d actuando sobre f de x, d que actúa sobre f de x, que es f', menos x actuando sobre f de x. Siempre esta diferencia de operadores actuando sobre la función. Y ahora a continuación hacemos que esta suma de operadores actúe sobre todo esto que es una función. Por tanto es una suma de operadores. D actuando sobre este operador, sobre esta función, d actuando sobre toda esta función, más x actuando sobre toda esta función. Lo escribo. D actuando sobre d f de x menos x f de x, y después más x, este operador actuando sobre toda esta función, actuando sobre d f de x menos x f de x. Bien, y ahora suponiendo que d y x sean lineales, igual que supusimos en el apartado anterior, podemos hacer que d actúe sobre esta función y sobre esta, y que x actúe sobre esta función y sobre esta. Lo vamos a escribir. D actuando sobre df de x es d cuadrado f de x. D actuando sobre x f de x nos queda menos d x f de x. Y ahora pasamos aquí, más x d f de x menos
x cuadrado por f de x. Bueno, de nuevo aquí tenemos dx y xd, y como vimos antes, este dx se puede poner como 1 más xd. Lo hice hace un momento. Por tanto, este xd se nos va con este xd porque tiene aquí un menos delante, y nos quedaría simplemente un menos f de x. Nos queda este 1 que con el menos es menos f de x. Bueno, por tanto, esto lo podemos escribir como, voy a sacar la f de x fuera y me queda d cuadrado menos x cuadrado menos el operador x cuadrado y menos 1, me parece. Y menos 1 actuando sobre f de x. d cuadrado actúa sobre f de x, me da este primer sumando. Lo voy a subrayar. d cuadrado actuando sobre f de x da ese primer sumando. Después, menos x cuadrado actuando sobre f de x da este sumando. Y aquí esto se nos va y nos queda menos 1 por f de x, que es este menos 1, que nos daría el tercer sumando. Como puedes observar, nos ha salido bien porque nos dan aquí el resultado, d cuadrado menos x cuadrado menos 1. Lo tendríamos ya perfecto. Bueno, y vamos a trabajar el último apartado, el apartado C, o bueno, el penúltimo, que me parece que hay un apartado D. Dice, ¿bajo qué condiciones a más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado? Bueno, pues nada, lo vamos a hacer. Bajo qué condiciones a más b al cuadrado, le ponemos una función f de x delante para que nos ayude a operar, es a más b por a más b, ya sabemos, lo tenemos dominado, actuando sobre f de x. Y esto es completamente mecánico, ¿verdad? Ahora ya sabemos cómo hacerlo perfectamente. Esta suma de operadores hacemos que actúe primero sobre la función a más b por a f de x más b por f de x. Esto nos da una nueva función, que es todo esto, y hacemos que esta suma de operadores actúe sobre ella. Esta propiedad es la suma de operadores y la cumplen dos operadores cualesquiera. A, que actúa sobre a f de x más b f de x, y después queda b actuando sobre esa función más b actuando sobre a f de x más b f de x. Bien, a actuando sobre la función, b actuando sobre la función. Y ahora, bueno, suponiendo que estos operadores sean lineales, podemos hacer que a actúe sobre esta suma de funciones. Y me queda a por a cuadrado actuando sobre f de x, más ab actuando sobre f de x. Y ahora pasamos aquí, más ba actuando sobre f de x, más ba actuando sobre f de x, ba, y b cuadrado más b cuadrado actuando sobre f de x. Bien, ¿cuándo podemos expresar este cuadrado como a cuadrado más 2ab más b cuadrado? Aparte de que a y b sean lineales, se precisa que conmuten para que el producto ab y ba sean iguales y pueda sumarlos y ponerlo como 2ab. Así que para dejarlo como a cuadrado más 2ab o 2ba, me da igual, más b cuadrado actuando sobre f de x, es completamente imprescindible que a y b conmuten. O sea que a y b tienen que ser lineales y además conmutar para poder hacer toda esta operación y llegar a este resultado final, que es el que nos indica el ejercicio. Y en el apartado D nos dice que demostremos que a más b por c es igual que AC más BC. Bueno, esto es una trivialidad para dos operadores cualesquiera, para cualesquiera operadores ABC, y que A por B más C es AB más AC solo si A es lineal. Bueno, vamos a mirar a ver en un momento, porque en un caso se requiere que sea lineal y en el otro no. Es la duda que me surge al ver eso. Apartado D, tenemos una suma de operadores a más b que está multiplicando al operador c, y le vamos a poner una función f de x delante para que nos ayude a operar, y vamos a hacer esta operación. Bueno, primero c actúa sobre f de x y esto me da una función, y aquí tengo una suma de operadores, a actúa sobre esa función, c f de x, y b actúa sobre esa función, y ya está. Así que c actuó sobre f de x y me dio una función, y ahora hacemos que a actúe sobre esa función, c f de x, más b que actúe sobre esa función, c f de x. Lo expresamos de esta forma, a c más b c actuando sobre f de x, y ahí tenemos el resultado. A más b multiplicando a c es lo mismo que ac más bc.
Aquí está, AC más BC, perfecto. Y no se requiere ningún tipo de propiedad. No, solo hemos hecho la suma de operadores, que es una propiedad que cumplen dos operadores cualesquiera. No hemos utilizado ni linealidad, ni conmutación, ni nada en absoluto. Ahora vamos a ver qué pasa con el apartado A, con el apartado E. Demuestra que A, B más C, actuando sobre f de x, es AB más AC, pero solo si A es lineal. A tiene que ser lineal, dice. Bueno, vamos a mirar. Primero hacemos que B y C actúen sobre f. B actuando sobre f de x más C actuando sobre f de x. Bien. Y ahora lo que tengo aquí son dos funciones. Esto es una función y esto es otra, que se están sumando. Para que A pueda actuar sobre ellas y dar a B y a C, es imprescindible que A sea lineal. Tiene que cumplir la propiedad de linealidad, si no, no podemos hacer esto. Debes tener en cuenta que quizá puede confundirnos una cosa. No es lo mismo que dos operadores actúen sobre una función, esto es la suma de operadores y lo cumplen dos operadores cualesquiera. No se requiere ningún tipo de requisito para que esto se cumpla. Sin embargo, cuando tengo un operador actuando sobre una suma de funciones, esto no lo cumple. El hacer AF más AG no lo cumple cualquier operador. Se precisa de que A sea un operador lineal, si no, no se puede hacer. A actuando sobre F más B actuando sobre F lo cumple cualquier operador AB. No tiene que cumplir ningún requisito ni el A ni el B. Es la suma de operadores que lo cumplen todos los operadores. Pero un operador actuando sobre una suma de funciones, para poder hacer AF más AG, se precisa que A sea lineal. Y por tanto aquí, como puedes observar, estamos en esa situación. Un operador A que actúa sobre una suma de funciones y para poder hacer AB actuando sobre F más AC actuando sobre F, se precisa que el operador A sea lineal, si no, no lo puedo hacer. Y bueno, ahora aquí sacamos fuera la función f y ya podemos ver que efectivamente este producto, esta operación que tengo aquí, coincide con esta. A actuando sobre B más C es lo mismo que AB más AC. Era lo que nos indicaba aquí el ejercicio. Solo si A es lineal, efectivamente. Bien, pues dejamos aquí este terrible y aburridísimo problema de operadores, pero quería comentarte un poco cómo se hacen estas operaciones relativamente complejas con los operadores. Bueno, no son muy complejas, pero un poco el orden en el que se debe operar, que eso es lo que nos puede inducir a duda cuando planteamos un ejercicio de este tipo. ¿Qué operación hago primero? ¿Cómo lo...? Pues se resuelven de esta manera que te he comentado. Bien, y dejamos aquí el punto 13.8 y vamos a pasar a otro ejercicio de operadores. Vamos a hacer 2 o 3 más para seguir practicando con los operadores de la mecánica cuántica.